Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la curva característica de salida de un transistor. En videos anteriores les hablé de la curva característica de entrada. Ahora les voy a hablar de la curva de salida. Esta lo que hace es que nos muestra el comportamiento que tiene la corriente del colector en función del voltaje colector emisor, al cual se le conoce como VSE. Y esto es para ciertos valores dados de la corriente de base IV. Aquí podemos ver, tenemos esta siguiente curva. Primero, antes que nada, vemos que para una corriente de base igual a cero, pues estamos en la zona de corte. Por lo tanto, una corriente de base igual a cero, de igual manera la corriente del colector va a ser igual a cero. Vemos esta parte aquí de abajo. Voy a ir al simulador para explicar mejor esto. Como les acabo de decir, la curva de salida de un transistor lo que va a hacer es mostrarnos la manera en que se comporta la corriente del colector. En este caso nos va a decir cuál es el comportamiento de la corriente del colector. Como vimos, esto va a ser en función del voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es el que hay entre este punto y entre este punto. Es decir, aquí tengo esta imagen. Vámonos a esta imagen derecha. Esta es la corriente de base. Y la corriente del colector pues es esta que está aquí. Entonces esta curva nos va a decir, la que les mostré ahorita, el comportamiento que va a tener la corriente del colector, pero esto en función del voltaje que haya entre este punto y entre este punto, es decir, el voltaje de colector y emisor. Recordar que cuando la corriente de base es igual a cero, si no le llega corriente a la base, por lo tanto esto es como un interruptor abierto entre colector y emisor. Aquí podemos ver, el transistor se comporta como abierto. Por lo tanto, si medimos el voltaje entre colector y emisor, nos va a dar el voltaje de la fuente, esta fuente que está aquí, ¿sí? Pero si sí le llega suficiente corriente a la base, porque hay una corriente mínima para que el transistor deje de estar en corte, una corriente mínima, ahorita les voy a hablar de eso, esto va a ser como un interruptor cerrado, como la imagen derecha. Entonces, bueno, como les digo, me voy al simulador. Voy a poner un voltímetro, voy a copiar esto para no tener que... Esto lo voy a poner entre colector. A ver, ¿dónde lo pongo? Entre colector. Voy a quitar esto, no lo necesito. Entonces, entre colector, este es entre colector y emisor, estoy poniendo un voltímetro para medir el voltaje entre estos puntos. Entonces, vemos que pues está en 50 milivoltios, es un voltaje bajo. Bueno, nuevamente repito, vamos a ver cómo se comporta el colector. La corriente del colector está en función del voltaje colector emisor. Y esto es dándole ciertos valores a la corriente de base, ¿sí? Para valores cercanos de cero del voltaje colector emisor, vemos que en este caso este voltaje colector emisor pues es un valor muy bajo, es decir, está entre 0 y un valor mínimo. Pues ¿qué es lo que va a suceder? La corriente del colector va a crecer rápidamente. A esa parte se le conoce como zona de saturación, ahorita lo voy a explicar. Primero pues vamos aquí que hay una corriente de base alta. Voy a poner una resistencia mayor. Observen, tengo una resistencia de 20.000 ohms. Tenemos una corriente de base de microamperios, o sea, es una cantidad pequeña, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, voy a bajar la resistencia. Tengo esta cantidad de microamperios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una corriente de base, cuando la voy a bajar más, a 1000. No, a ver, 100, ¿sí? Entonces tenemos una corriente de base de 100, perdón, una resistencia de base de 100.000 ohms. Recordar que la corriente de base va a depender de la resistencia de base, o sea, mayor resistencia de base, menor corriente de base. Entonces, tenemos esta corriente de base, que pues está en función de la resistencia de base, es una corriente de 43.4 microamperios, es una cantidad pequeña, pero no es suficiente aún
para poder activarnos nuestro transistor. Vemos que la lámpara pues no está encendida. Recordar que para una zona de corte el transistor se comporta como un interruptor abierto entre este punto y entre este punto, es decir, entre este punto y entre este punto, cuando no le llega corriente a la base, se comporta como un interruptor abierto, por lo tanto el voltaje colector emisor es el voltaje de la fuente. Y aquí lo vemos, esto ya lo he explicado en los videos anteriores, pero es un recordatorio. Entonces voy a poner prácticamente una corriente de base, pues lo voy a poner mayor, una resistencia grande. Ahí estoy viendo con qué, bueno, así lo voy a dejar. Aquí pues es bueno, voy a poner otro. Vemos que es una corriente de base muy pequeña, muy pequeña. Entonces el transistor, bueno, quiero hacerla cero. Si quiero hacerla cero, pues lo que tendría que hacer es pues simplemente desconectar aquí. Desconecto para que sea una corriente de base cero. Una corriente de base cero. Entonces el transistor se comporta como un interruptor. Puedo conectar así. Se comporta como un interruptor abierto entre colector y emisor, así como lo podemos ver aquí. Se comporta como un interruptor abierto para una corriente de base igual a cero. Entonces, en ese estado, el voltaje colector emisor es el voltaje de la fuente, y aquí lo podemos ver. Medimos entre colector y emisor el voltaje de esta fuente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede para valores del voltaje colector emisor que están cercanos a cero? En esa situación, pues la corriente del colector, como les dije, va a crecer rápidamente. Entonces, aquí podemos ver en esta curva que para una corriente base igual a cero está en la zona de corte. Por lo tanto, pues también la corriente del colector es igual a cero. Ahorita les voy a hablar de la zona activa y les voy a hablar mejor de la zona de saturación. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esta parte? Vemos aquí, ya conecté de nuevo, tenemos una resistencia de 100.000 ohms y vemos que pues el voltaje colector emisor pues es un voltaje casi igual al valor de la fuente. Entonces vemos que tenemos esta corriente de base de 43.4 microamperios y de igual manera tenemos esta corriente del colector que es de 4.34 miliamperios. Vemos que aproximadamente es 10 veces mayor la corriente del colector que la de la base. Ahorita les voy a explicar esa parte que tiene que ver con la ganancia. Se los voy a explicar de manera superficial porque en otro video lo voy a hablar más detalladamente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vemos aquí que el voltaje base emisor, que es algo que expliqué en el video anterior, no está superando los 0.7 y algo de voltios. Entonces quiere decir que todavía no está activado nuestro transistor. Y aquí podemos ver, la corriente del colector no es suficiente. Vemos que pues no se enciende nuestra lámpara. Para poder aumentar la corriente de base voy a disminuir la resistencia. La voy a disminuir a la mitad. Disminuir la resistencia, vemos que de igual manera aumentó la corriente de base, ¿sí? Aumentó. También aumentó la corriente del colector, pero disminuyó el voltaje colector emisor. Sí, o sea, aquí podemos ver esto como dice. Vemos el comportamiento de la corriente del colector y eso está en función del voltaje colector emisor. Vemos que disminuye el voltaje colector emisor, aumenta la corriente del colector. Y de igual manera esto para valores dados a la corriente de base, que es lo que estamos haciendo. Entonces, voy a disminuir la resistencia para aumentar la corriente de base. He aumentado la corriente de base. Vemos que la corriente del colector ha aumentado, pero no es suficiente aún para encender la lámpara. Pero ha disminuido el voltaje colector emisor. Voy a seguir con esto. Disminuir la resistencia, aumentó la corriente de base. Aumentó la corriente del colector, ¿sí? O sea, estábamos en 25, ¿en qué estábamos de 25? Y la corriente del colector estaba en 17.2, bajé a 10. Y esta corriente del colector pues aumentó de igual manera, porque la corriente de base también aumentó.
pero ha disminuido el voltaje colector emisor. ¿Sí? Y aquí, pues, vemos de igual manera que la corriente del colector sigue aumentando. Va disminuyendo, o sea, vemos que el voltaje colector emisor se está acercando a 0 voltios, como les dije, para valores de un valor mínimo del voltaje colector emisor y 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver nosotros que la corriente del colector va a crecer rápidamente. Entonces se le conoce como la zona de saturación. Observen, yo voy a seguir aumentando la corriente de base, pero vemos que no se va a aumentar mucho la corriente del colector como lo hacía al principio. Vemos que no, o sea, estábamos en 5000 y disminuimos la resistencia, aumentó la corriente de base, pero la corriente del colector ya no aumenta mucho, aumenta poquito, poquito. O sea, aquí podemos ver que tiene ligeras variaciones, ¿sí? Entonces, eh, como les dije, a partir de esto que estoy haciendo, se va a mantener así la corriente del colector, ¿sí? Hasta cierto valor máximo del voltaje colector emisor. Bueno, eso, ahorita les voy a hablar de lo que es la zona activa. Entonces aquí podemos ver, me voy nuevamente a la imagen, que estuvimos viendo las variaciones de la corriente del colector y vimos también cómo esto en función del voltaje colector emisor, y esto es dependiendo de los valores que le dábamos a la corriente de base, ¿sí? ¿Qué es la zona de saturación? Nuevamente, repito, en pequeñas variaciones que nosotros demos a la corriente de base, que es el orden de los microamperios, va a haber variaciones en la corriente del colector, va a haber mucho mayores, aquí lo pudimos ver, que es el orden de los miliamperios. Ahora, un recordatorio, la zona de corte es cuando la corriente del colector es igual a 0, pero para que esto pueda suceder se requiere tener en 0 la corriente de base, que es lo que vimos en esta parte, que pusimos en 0 la corriente de base, o sea, basta con haber desconectado aquí, se comporta como un interruptor abierto y pues como un interruptor abierto no puede haber una corriente del colector. Entonces, ahora, esa es la zona de corte. ¿Y ahora qué es la zona de saturación? Es cuando el voltaje colector emisor es prácticamente 0, que es lo que vimos ahorita. Que nosotros, por ejemplo, estuvimos aumentando la corriente del colector, se aumentó la corriente de base y todo. Llegó un punto en que la corriente colector emisor casi es 0. Está entre 0 y un valor mínimo. Ahorita lo explico de mejor manera. Cuando la corriente en la base es muy alta, vimos que estuvimos aumentando la corriente de la base, pues el transistor llega a un punto que entra en la saturación. En este caso es permitida la circulación de corriente de colector y emisor. Entonces, por lo tanto, el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. En esta zona, aunque aumentemos la corriente de base, no va a aumentar la corriente del colector. Eso vimos ya después que aunque estuvimos metiendo más corriente de base, no logramos que aumentara mucho la corriente del colector. Y aquí se los voy a poner. Estaba la corriente de base en 8.5 miliamperios. La corriente del colector 89.7. Voy a aumentar la corriente de base. La aumenté de 8.5 a 21.2. Es algo considerable. Pero vemos que la corriente del colector no aumenta, o sea, casi no aumenta. Voy a seguir aumentando la corriente de base al doble, vimos, pero de igual manera ya la corriente del colector ya no aumenta. Y de igual manera aquí aumenté mucho más la corriente de base, pero la corriente del colector pues ya no aumenta. Y es lo que nos dice aquí, aunque aumentemos la IB no va a aumentar la corriente del colector. Ahora, les voy a hablar más detallado de la transistor en corte. Como les dije, si no le llega nada de corriente a la base, no va a haber corriente entre colector y emisor, que es lo que les expliqué aquí. Si está abierto aquí, no hay corriente entre colector y emisor. Entonces, bueno, esto ya lo dije, no sé por qué. Esto es lo que quería decir. Ahora, transistor en activa, entre esa corriente de base
mínima y esa corriente de base máxima, que es lo que estuvimos ahorita modificando, que en la corriente máxima, esto a partir de la cual ya no pasa más corriente del colector y el emisor, o sea, aunque aumentemos, ya no pasa más, ya no aumenta la corriente del colector, esto trabaja en activa. En esta franja de intensidades que le dimos a la base, la corriente de salida, corriente del colector emisor, va a depender de la corriente de entrada o de la corriente base, que es lo que estuvimos viendo. ¿Cómo podemos calcular cuánto aumenta en esta zona de trabajo la corriente del colector con respecto a la corriente de base? Esto es por la ganancia, que se le conoce como beta, que es, por ejemplo, para conocer la corriente del colector, es multiplicar esa beta, pues cada transistor tiene una beta, puede ser de 10, de 100, etcétera. Por ejemplo, si la beta, ahorita les explico esa parte. Para obtener la corriente del colector, se multiplica esa beta que tiene el transistor, la encontramos en los datos del transistor, por la corriente que tiene la base. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la corriente del colector se obtiene multiplicando esa beta, que en el ejemplo anterior, la beta pues vendría siendo de 100, porque si multiplicamos 43.4 microamperios, o sea, microamperios es por 10 a la menos 6, si multiplicamos 43.4 por 10 a la menos 6 lo multiplicamos por 100, nos va a dar 4.34 miliamperios. O sea, realizamos la conversión, agarra su calculadora y multiplica 43.4 por 10 a la menos 6, ponlo todo dentro de paréntesis para que no te confundas, y después todo eso lo multiplicas por 100, y eso me da 4.34 por 10 a la menos 3, menos 3 a la menos 3 quiere decir mili. Si multiplicamos por 1000 para convertir a mili, pues me da 4.34 miliamperios. Por lo tanto, vemos que este transistor, pues su beta era de 100. ¿Sí? Si el transistor fuera de ganancia de 10, pues quiere decir que la corriente del colector sería 10 veces mayor que la corriente de base. Aquí quise decir que la corriente de base. Si la beta fuera de 100, pues la corriente del colector sería 100 veces. Entonces, ahora ya en conclusión, veamos la curva, vemos que se le están dando diferentes valores de corriente de base y B, no sé si se distinga. Si está en 0, pues está en la zona de corte, vemos aquí, de igual manera la corriente del colector es 0. Entonces vemos aquí que ese transistor tiene una beta, o sea, de esta curva que tenemos aquí, tiene creo que es una beta de 100 también, porque si multiplicamos 10 por 10 a la menos 6, lo multiplicamos por 100, aquí lo podemos ver que sí, la beta es de 100. ¿Por qué? Porque observen, diferentes valores de corriente de base, pues vemos que de igual manera se va modificando la corriente del colector. Tenemos una corriente de base de 0, corriente del colector 0. Aumentamos la corriente de base a 2 microamperios, se aumentó la corriente del colector a 0.2 miliamperios. Seguimos aumentando la corriente de base a 4 microamperios, de igual manera la corriente del colector a 0.4 miliamperios. Y así para diferentes valores de corriente de base vemos viendo diferentes valores para corriente del colector. ¿Sí? Entonces, esto es todo. En otro video voy a hablar más específicamente de la zona de activa y la zona de saturación.